esta predicación y luego entonces introducimos el tema que veremos en esta mañana. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y dependemos de ti, Señor, completamente. No solo del recurso material o, en este caso, el sustento material, el alimento diario, sino que también dependemos de ti para el alimento espiritual. Padre eterno, necesitamos beber de la fuente de tu palabra y también necesitamos el pan de vida que yace en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer, a desarrollarnos, a comprometernos a través de la exposición de tu palabra. Que seamos cada día más como tú, Señor. Que seamos edificados a la estatura del varón perfecto. Que seamos aptos para toda buena obra. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy tendremos una porción de lectura y estudio un poco curiosa, un poco extraña, probablemente porque hasta el día de hoy no hemos tenido la necesidad de hacer esto. Por ejemplo, si usted ve en su boletín, usted verá el título de la predicación, pero verá que el fundamento escritural para esta predicación se encuentra en dos secciones de versículos diferentes. Por lo menos en la narración de Juan tenemos esa curiosa secuencia. Realmente hay muchas explicaciones de eruditos y teólogos expertos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no quiero ahondar en ello y tampoco quiero que usted divague en cuestiones técnicas del Nuevo Testamento. La realidad es que vamos a leer dos porciones diferentes para entonces adentrarnos en la escena en la que estamos. Específicamente, recordemos, previamente, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní juntamente a sus discípulos. Sabemos que él estaba en un tiempo de adoración y oración al Señor o al Padre, como lo dicen los demás evangelios. Y en este momento es intersectado, o más bien él intersecta a una campaña entera de soldados romanos y que al mismo tiempo, ¿verdad?, venía acompañados de todo un gremio de judíos, entre ellos miembros del Sanedrín, ¿verdad? Y este grupo de personas venía con el propósito y la intención de apresar a Jesucristo, sea cual sean los medios que tuviesen que hacer. Ellos venían preparados para incluso usar la violencia si fuese necesario. La pregunta de millón que nosotros nos hacemos, obviamente, ante esta información es: ¿cómo supieron que Jesús estaría en aquel lugar? ¿Cómo supieron buscarle en el lugar correcto? Bueno, la Biblia nos dice, ya como estudiamos previamente, que esto fue dado por la traición de uno de sus discípulos, conocido como Judas, bien conocido por todo el mundo, y que hasta el día de hoy la palabra o el nombre Judas es sinónimo de traidor. No son diferentes una cosa de la otra. Solo para que tengan una idea, no creo que nadie quiera ponerle a sus hijos Judas, ¿verdad? Por el hecho del prejuicio que existe en torno a ese nombre. Hoy día no es un nombre ya, es un adjetivo que se le dicen a las personas. Así de grave y de magno fue su obra, su traición, ¿verdad? Pero como ya trabajamos eso, ¿qué ocurre después? Bueno, la Biblia nos dice que fue apresado Jesucristo, ¿verdad? Él fue llevado frente a un hombre llamado Anás, ¿verdad? Que aquella ocasión era bien reconocido por todo el gremio y pueblo de los judíos como, ¿verdad?, un sumo sacerdote. Pero la realidad es que, según las Escrituras, solo debe haber uno, si no, no sería sumo sacerdote. Y extrañamente en la Biblia parece haber dos ejemplos de sumo sacerdote, que uno sería Anás y el otro Caifás. Pero como ya explicamos, esto era una especie de título honorífico, porque esta autoridad, que bíblicamente era determinación divina, ¿verdad? Eso era algo que solo Dios había determinado y que realmente la única forma de sucesión era la muerte en sí, o obviamente caer
en inmoralidad que lo dejara fuera de sus capacidades para poder servir como sumo sacerdote, obviamente su descendencia de la tribu de Leví tendría que tomar ese lugar, ¿verdad? Ya lo conocemos por la linaje de Aarón y de ahí en adelante, ¿no? Pero en este caso particular, no era conforme a la ley que se había la sucesión de sumos sacerdotes, sino que era conforme a lo que dictaminaba el gobernador del momento en la provincia o la región, ¿verdad?, de Israel. Eso era lo que pasaba en Israel. Israel no era un pueblo libre, sino que estaba bajo la ocupación de los romanos. Estaban bajo la opresión de los romanos. No era un gobierno libre, no era una nación independiente que pudiera cumplir a cabalidad, entre comillas, que pudiera cumplir a cabalidad la ley de Dios, sino que tenían que acatar la ley de los romanos en muchos aspectos. En gran medida por eso era que Jesús, la aparición de Jesús en la escena del primer siglo, ¿verdad?, tiene implicaciones políticas, ya que al ser el Mesías prometido y que el pueblo reconocía como el rey, esto implicaría que los romanos lo interpretarían como una ofensa, como una clara declaración de guerra. Y es por eso que Caifás, usando este argumento, convence al Sanedrín, y entre ellos a Anás, ¿verdad?, de que sería bueno que un hombre muriera en lugar de todo el pueblo, sin saber él que sus palabras serían una profecía de la verdadera obra que haría Cristo por su pueblo. Obviamente el Espíritu de Dios inspiró esas palabras, aunque Caifás tenía otras intenciones. Dios usó estas palabras y cumplió su voluntad y su propósito. Eso fue lo que vimos anteriormente. Brevemente, pero entremos en escena ahora en el versículo 15. Porque ahora, en medio de esta conversación, en medio de este arresto y esta traición, Jesús es movilizado. Jesús es movilizado y entonces también, según Juan, un par de sus discípulos van con él, o le siguen más bien. Dice el versículo 15, vamos a leer el versículo 15 hasta el 18, y luego leeremos el versículo 25 hasta el 27. Esto es lo raro de esta predicación, ¿no?, que esta vez nos saltaremos una porción del texto, porque usted podrá notar que pareciera que los versículos que están en medio de estos versos como que no iban allí. O si iban allí eran como un paréntesis, ¿no? Pero ese paréntesis lo veremos en la próxima ocasión. Versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. O sea que el otro que iba con Pedro tenía como conocido al sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Parece que había algún tipo de relación. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro, ¿verdad? Pedro se había quedado atrás. Bueno, entra tú, yo no tengo nada que ver. Luego este discípulo fue por Pedro. Entonces la criada, portera, dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Habían encendido un fuego en la parte del patio de Anás, en los patios de Anás, ¿verdad? Habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie y calentándose. Comprender un poco el contexto, esto es de madrugada. O sea, usted sabe lo fría que es la madrugada. No importa en qué lugar esté. Pero aquí hacía mucho frío porque se estaba haciendo un juicio, se iba a realizar un juicio. En próximas ocasiones lo veremos con más detalle. Pero se estaba realizando un juicio antes del amanecer. Eso es un detalle importante. Porque en la ley está prohibido cualquier tipo de juicio
en esas horas. Todo juicio debe ser hecho en la luz del sol, en la luz del día, en ese transcurso, no antes, no en la noche, no a escondidas, ¿verdad? Eso es falta de integridad. Pero eso lo veremos con más detalle posteriormente. Versículo 25 ahora. Continuando, todos estaban calentándose en el fuego que habían encendido. Estaba pues Pedro en pie calentándose. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Quiénes estaban diciéndole eso? Bueno, la Biblia nos dice en el versículo 18, siervos y los alguaciles, los que estaban ahí alrededor del fuego. ¿No eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Versículo 27, negó Pedro otra vez. Enseguida cantó el gallo. Ahora, no nos vamos a detener aquí a identificar el nombre de la mujer que era portera, ni el hermano de Malco, o el amigo de Malco, o familiar de Malco, ¿verdad? No lo vamos a hacer, ni tampoco vamos a describir qué significaba que cantara el gallo, si de verdad cantaba un gallo, o era simbólico. Ese no es el punto acá que vamos a tratar. Usted lo puede ver en su boletín. El punto que vamos a estar estudiando hoy y vamos a tomar con detalle es la negación de Pedro. Para ello quiero decirle 3 ideas que serán nuestra estructura de estudio de la negación de Pedro. Lo primero es que vamos a estudiar la gravedad y profundidad del pecado que cometió Pedro. Hay una tendencia que he notado en el cristianismo, y es que ante una cosa y la otra, ¿qué cosa y la otra? La traición de Judas y la negación de Pedro. Algunos dicen, bueno, es que la traición de Judas está por acá. La negación de Pedro está por ahí, pero no tan elevado. Es un pecado, un pecadillo. ¿Eh? Algunos he percibido dentro de la iglesia esa sensación o esa percepción de que el pecado de Pedro no era tan grave como el de Judas. Otro aspecto que he notado dentro de el pecado de Pedro es que en esta narración de la negación de Pedro se desvaloriza estudiar la profundidad del pecado de Pedro. Se habla mucho, y esto es algo que quiero decir con mucho cuidado, se habla mucho de la gracia y misericordia de Dios en este momento. Pero, aunque no negamos que aquí hay gracia de Dios y hay misericordia de Dios, eso es innegable, ¿verdad? Cuando se habla de este texto, Juan narra las 3 ocasiones en que Pedro negó a Cristo. No solo es Juan el que lo hace Mateo, lo hace Marcos y lo hace Lucas. Los 4 evangelistas, los 4 escritores, narran este evento con lujo de detalle y narran cada una de las negaciones de Pedro. Los eventos antes y posteriores a la negación de Pedro. Alguno podría pensar, y alguno podría incluso imaginarse a Pedro pensar, bueno, es que mi pecado está expuesto por todo el mundo, porque este evangelio llega a todo el mundo, ¿verdad? Si faltase todavía más información, Juan se ha encargado de describirla en ese último evangelio, ¿no? Hay detalles en la Biblia, en los evangelios, que algunos omiten y otros agregan, ¿verdad? Que ocurrieron, pero este evento ocurre en los 4 evangelios. Y el punto, creo, particularmente cada vez que se predica de esta escena, se omite el punto verdadero.
Así que lo primero que haremos es estudiar la profundidad del pecado de Pedro. Segundo, veremos una analogía. Pedro es una analogía de un pecado muy característico de todo hombre que dice creer en Cristo. Y tercero, veremos la intención de Juan y creo de todos los evangelistas al narrar este evento. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué está registrado en los 4 evangelios? ¿Por qué? ¿Qué nos enseña esa, verdad, narración, ese evento? Para empezar, tenemos el versículo, la primera negación de Pedro se encuentra en el versículo 17, cuando aquel amigo, aquel discípulo, otro discípulo que entendemos nosotros puede ser Juan mismo. Ahora, ¿por qué decimos que es Juan mismo? Bueno, muy probablemente porque como no se nombra a Juan en esta escena, y es bien sabido que en todo el Evangelio de Juan, parece ser que están todos los discípulos menos uno, Juan. Y se identifica más popularmente como el discípulo amado en el Evangelio de Juan. Aclaro, eso no significa, como lo he dicho antes, no significa que Juan se entendía que él era el discípulo que Jesús amaba y nadie más. No, realmente Juan tenía otra intención cuando decía esto. Y él lo que decía era a tratar de ocultarse entre los discípulos. Y él decía, el discípulo amado, y obviamente sus lectores entenderían, bueno, pero todos son sus discípulos amados. Entonces esa era la intención de Juan a la hora de escribir esto. No era decir, yo soy especial sobre el resto, sino decir, yo soy uno del resto, uno más del resto. Yo soy uno de los discípulos amados de Jesús. Pero acá se menciona solamente otro discípulo. No se dice quién ni su nombre. Pero entendemos que pudo haber sido Juan. Realmente no sabemos cómo tiene contacto con el sumo sacerdote. Realmente no se sabe. No hay una respuesta clara o evidente. Y algunos creen que simplemente puede ser un parentesco. Pero por curioso que pueda ser, probablemente Pedro cuando entra, aclaro, Pedro no quería entrar. No sabemos con exactitud cuál fue la intención de Pedro de seguirle. No sabemos exactamente qué había en la mente de Pedro en ese momento, tampoco en la del otro discípulo. Pero le seguían. Y en el momento en que entra, Pedro se queda afuera. Se queda afuera probablemente por algún tipo de vergüenza porque no soy invitado a esto. No soy parte de ese círculo exclusivo. Y es a través de ese contacto que es el otro discípulo que entonces, ¿verdad?, él puede entrar. No sabemos las intenciones de Pedro, por lo menos a priori. Pero es muy probable que Pedro, lo último que haya pensado Pedro, es que la persona que le abría la puerta fuese la primera persona que le identificaría como un discípulo de Jesús. Es muy probable que Pedro, estando allí, haya pensado, me voy a ocultar, voy a tratar de pasar desapercibido y quizá pase la noche sin que nadie me diga nada o me reconozca. Probablemente en la mente de Pedro nunca se imaginó que fuese reconocido. La ironía de todo esto es que la primera persona que le ve entrar es la primera persona que le identifica. En los demás evangelios no ocurre de inmediato al momento de entrar. En la narración de Juan da la impresión de que apenas le abre la puerta, ¿verdad?, la portera le identifica y le pregunta. Realmente podemos decir que no fue así, y realmente Juan no lo dice así. Lo que sí sabemos es que la portera es quien le pregunta. Quien le pregunta, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Ahora, algo muy curioso cuando se estudia esto, y lo he dicho al principio, es que se ignora la característica pecaminosa de Pedro. Se habla de la negación de Pedro de Jesús. Pero no hablamos de lo que Pedro está haciendo. No sé si usted no lo ha percatado nunca. No sé si alguna vez usted ha escuchado otra predicación acerca de la negación de Pedro. Para el cristianismo, el pecado
es que Pedro negó a Jesús. La negación. Se negó a Cristo. Hermanos, la pregunta de la mujer es bien simple. ¿Eres tú uno de sus discípulos? ¿Tú no eres uno de aquellos que estaba con él? ¿Comprende? Es una pregunta sencilla. A ella le parece que sí. Y le pregunta. ¿Y qué hace Pedro? Lo negó. Ok. Él no está negando solamente. Él no está diciendo algo en forma negativa. ¿Me comprenden la semántica aquí? Es una cuestión de semántica. Algunos han bajado el grado de pecado de Pedro por cuestiones lingüísticas, donde dicen, no, él negó esa afirmación. No, la palabra correcta aquí es, él mintió. Él está mintiendo. Ahora no hace falta que le lea lo que dice Éxodo, capítulo 20, que dice, no mentirás. No mentirás. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la mentira? Proverbios habla de que en la boca del testigo falso está ¿qué cosa? La mentira. Vayamos al testamento del mismo Juan. Juan, ¿qué dice acerca de la mentira? En la primera epístola del apóstol Juan, hablando acerca del anticristo o el espíritu del anticristo, dice lo siguiente: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Y dice el mismo Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ahora vemos a Pedro diferente, ¿no? Ahora vemos, y solo estamos empezando. El pecado de Pedro no es más suave que el pecado de Judas. El pecado de Pedro es sumamente severo, sumamente profundo. Pedro no debía ni siquiera terminar esa frase, no lo soy. Él solamente pudo haber terminado diciendo no, y en ese momento él merecía caer muerto. Él merecía morir en ese preciso instante. Él dice, no lo soy. La Biblia habla con profundidad y con constante referencia a la mentira, y habla de que aquel que es el padre de mentira es Satanás. Y Jesús mismo identifica a los fariseos como los hijos de ¿quién? De Satanás, porque hacen ¿qué cosa? Las obras de su padre, Satanás. Pedro está haciendo aquí la obra de ¿quién? De Satanás. Él está mintiendo. Él miente. Pero otra vez, por la tensión que vemos en este momento, porque Pedro es un apóstol, porque Pedro escribe 2 epístolas, porque Pedro es una historia hermosa de redención, a veces aminorizamos esta escena y no la vemos con la crudeza que es. Pero si los 4 evangelistas la narraron de forma explícita, debemos exponerla de forma explícita. Es irónico, pero usted verá en los demás evangelios, casualmente ahorita vamos a Mateo, pero usted verá que Juan narra la respuesta de Pedro diferente a la que lo hacen los demás evangelistas. Los demás evangelistas es un poquito más extensa a veces, más amplia. En este caso,
las dos respuestas, las dos primeras respuestas en el versículo 17 y en el versículo 25 son cortas. Y la respuesta es, no lo soy. Ahora, yo meditando en esta pequeña respuesta de Pedro, me parece que Juan lo dice intencionalmente. No que esté narrando algo que nunca dijo Pedro. Pedro dijo esto. Aclaro. Pedro negó, ¿verdad? Hizo una negación, mintió, ¿verdad? Pero creo que lo hace con la intención de dar a entender, dar una lección detrás de la mentira de Pedro. Recordemos, mis queridos hermanos, un contraste. Creo que Juan hace un contraste. Esta es la belleza de este libro. Juan, en este libro, y solo en este libro, se narra lo que se conoce como los 7 yo soy de Cristo. Cristo, ¿verdad? Identificándose como el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Esto es lo que dice Jesús, que hace eco de la identidad y nombre de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3, versos 14 y 15. El pueblo exigía a Moisés, ¿quién te envía? ¿Quién es que dio ese mensaje? Moisés mismo expresa esa incertidumbre a Dios y Dios le da respuesta. Y le dice al pueblo la identidad de aquel que envió a Moisés, de aquel que es autor del mensaje, del cumplidor de la promesa al pueblo de Israel. El yo soy el que soy. Y creo que lo que está ocurriendo aquí es un contraste. Jesús fue llevado a este mismo lugar, al patio de Anás, a la cruz del Calvario y a la tumba, porque Él, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de continencia, reveló a los hombres su identidad. Reveló a los hombres quién era Él realmente. Yo soy, es lo que dijo Cristo, al mundo. Pero cuando a Pedro se le cuestiona de quién es él niega su propia identidad. Y usted dirá, bueno, ¿acaso está diciendo David que Pedro debe identificarse como Jesús, el yo soy? No. Creo que Juan usa esto intencionalmente, esta estructura a la hora de expresar la negación de Pedro, para colocar un contraste en que el pecado de Pedro no solo es la mentira en sí, sino que él está negando quién él es realmente. ¿Y qué es Pedro realmente? Dice la pregunta, ¿eres un discípulo de Cristo o no lo eres? Pedro está negando su propia identidad. Pasado ese momento en que por el frío hacen una fogata, en medio de esa fogata los demás evangelios nos dicen por qué ocurre esta segunda pregunta. Mateo 26. Vamos a buscar Mateo, voy a buscarlo acá que es más fácil. Mateo 26, ¿me puede acompañar usted en su Biblia? Versículo 69. En adelante, esta es otra vez la narración de la negación de Pedro, pero en el texto de Mateo. Ahora voy a pasar a la segunda escena, la segunda porción de la negación. Versículo 71. 69 en adelante, sí. Pero voy a leer, pueden leerlo todo, obviamente, pero yo voy a leer el versículo 71 en adelante. Dice así: salió él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. ¿Qué le vio otra? Otra mujer, otra de las que estaba en el área de la puerta, de la portería, ¿no? Los que trabajaban como porteras de aquel lugar. Había otra mujer, eso no lo dice Juan, lo sabemos por Mateo, que otra mujer
lo identifica y le dice a quiénes, a los que estaban allí, ¿acaso este no era uno de los discípulos de Jesús, de este hombre? Ahora sabemos un poco más del contexto de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué las personas que están en la fogata lo identifican? Bueno, porque resulta que una de las mujeres que estaban en el área trabajando en la puerta, ¿verdad? Lo identifica, pero no solo lo identifica, lo empieza a expandir entre las personas que están allí. Yo creo que este estaba con Jesús. Y es por eso que en el capítulo de Juan vemos que se da esa pregunta. Es porque las personas que están ahí ahora lo saben por esta mujer. En Mateo dice así: también este estaba con Jesús en Nazareno. Versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Ahora, Juan aquí, por eso es que Juan ve la diferencia. Juan solamente dice, versículo 25, él negó y dijo: no lo soy. Esa fue la segunda negación. No lo soy. Juan no narra lo que Mateo sí narra. No es que Juan está cambiando la historia. No. Juan ya sabe que Mateo dijo lo que dijo, Marcos dijo lo que dijo y Lucas dijo lo que dijo. No tengo que expandirlo. Y es por eso que creo que Juan quiere hacer un contraste. Porque esta estructura la vemos también cuando Jesús dice: yo soy. ¿Verdad? Esa es quizá la intención de Juan al narrar esto. Pero ahora hagamos una pausa en Juan y quedémonos con Mateo un momento. Estamos en la segunda negación. Dije que en la primera negación Pedro está mintiendo. Ya sabemos lo que la Biblia dice acerca del mentir. Ahora, ¿qué está pasando acá según la segunda negación? ¿Qué dice Pedro? Mateo dice que él negó esto, ¿verdad? Diciendo, con juramento, no conozco a ese hombre. Juró que no conocía a ese hombre. Ahora, un poco de contexto, ¿verdad?, de la ley de Dios, y usted verá en el Antiguo Testamento constantes menciones de hombres jurando en el nombre de Dios. Y leyes que avalan esto y leyes que hacen prohibición de esto, como en el Nuevo Testamento. Que hay que entender bien esa ley, hay que entenderla bien. Pero en el Antiguo Testamento era importante para el judío jurar en el nombre de Dios o colocar sus votos y jurar por sus votos, sus compromisos en el nombre de Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacer eso? Bueno, si nosotros u un hombre jura en el nombre de Dios, está colocando, ¿verdad?, como testigo a Dios mismo de que Él va a cumplir su palabra, ¿verdad? O en otras palabras, como algunos podrían también decirlo, jurar en el nombre de Dios sería poner entredicho también la integridad misma de Dios, la santidad misma de Dios, ¿verdad? Así que el oponerse a cumplir sus compromisos, sus votos o su juramento sería una blasfemia a Dios directamente, sería lo que el tercer mandamiento llama usar el nombre de Dios en vano. Y obviamente este pecado tenía una pena capital también, ¿verdad? Es uno de los pecados de la primera parte de la tabla de la ley. Por eso su severidad. Pero el juramento no estaba prohibido. El juramento debía hacerse. No hay pecado inherente en el juramentar en el nombre de Dios. Pero sí está en el pecado de violar o negarse a cumplir ese voto. En este caso particular, lo que está haciendo Pedro es, escuche bien lo que está haciendo Pedro, jurar en el nombre de Dios que no conoce a Jesús.
¿Qué dice la ley sobre esto? Quiero que vaya conmigo a Levítico, capítulo 19. Versículo 11. Esto nos resume un poco de los dos primeros puntos de la profundidad del pecado de Pedro. Versículo 11 dice: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Ahí validamos el primer punto de la negación de Pedro. Pero luego dice, versículo 12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Yo creo que ni siquiera a mí me alcanzan las palabras para describir lo abominable que fue lo que Pedro hizo. Lo que Pedro está haciendo aquí es usar el nombre de Dios Padre para negar al Hijo. En nombre del Padre, traicionar al propio Hijo del Padre. Es una falsa juramentación y que viola el mandato de Dios, de la ley, y como dice en Números capítulo 30, versículo 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, hablando del voto, del juramento. Cualquier violación del voto o del juramento implicaba que la vida del que juramentó ahora estaba en la mesa. O, obviamente, pagar aquello que se había comprometido, ¿no? Esto podía incluso acarrear con lo que se conoce como esclavitud, ser siervo de alguien, o en el peor de los casos, una pena capital, como les comenté. Esta es la profundidad del acto de Pedro, que se narra en Mateo. Juró en nombre de Dios, que no conocía a Jesús. Pero luego, allí mismo en Mateo, vamos a volver a Juan, capítulo 18, luego volvemos a Mateo. Versículo 26. Dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Esto es algo importante porque es Juan el único que nos dice cómo se llamaba aquel hombre al que se le cortó la oreja en el huerto. ¿Recuerdan? Juan es el único que lo dice. Malco. ¿Y por qué lo dice? Bueno, hay muchas teorías. No se sabe exactamente por qué. Pero estoy seguro que tiene que ver mucho con esta pequeña escena. Y la escena es para que usted lo pueda identificar. De que esto es un personaje del cual Juan tiene conocimiento. Juan lo conoce. Juan sabe quién es Malco. Y sabe quién es el pariente de Malco. ¿Verdad? Porque también entendemos que Juan entra a los patios del sumo sacerdote porque conoce también al sumo sacerdote, o el sumo sacerdote lo conoce a él. Y recordemos que este es un siervo ¿de quién? Del sumo sacerdote. Así que probablemente ese es el enlace, ¿verdad? Ese detalle. Y que le da esa armonía al texto de Juan. Pero es importante identificar a este pariente porque parece ser que nos dice que el pariente estuvo en el momento del arresto de Jesús e identificó a Pedro, si este no era el que estaba allí. Algunos teorizan sobre esto y dicen, bueno, Pedro dijo que él no era porque ahí lo atacó el miedo.
de que pudiera en ese momento ese pariente, ¿verdad?, desenvainar su espada y traspasarlo, tomar venganza por sí mismo, por lo que le había hecho a su pariente. Eso es un poco aventurado porque realmente lo que dice este pariente no es que él lo haya hecho o le haya cortado la oreja a su pariente, sino que simplemente pregunta si él estaba allí. Le parece que él estaba allí. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice en el versículo 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ahora, de esta última escena, yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo una vez más. Y con esta parte terminamos de analizar un poco de las respuestas de Pedro. Mateo 26, versículo específicamente 74. Después de esta interrogación, de este interrogante, Pedro dice lo siguiente. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahora, Mateo nos dice un poco más de contexto. Y probablemente también estuvo en los labios de aquel pariente de Malco. Aquel pariente de Malco probablemente le hizo referencia a de si él estaba allí en medio de los discípulos, porque como en Mateo sí dice, algunas personas que estaban allí lo identificaron porque él hablaba como un Galileo, ¿verdad? Él hablaba como uno de ellos. Y es por esa característica personal que tiene Pedro que él es identificado por su lenguaje, por su forma de hablar. Creo que tú eres uno de ellos porque tú hablas como ellos. Así que Pedro hace algo para zafarse de esa acusación y es maldecir. Algunos consideran, y que son eruditos, consideran que Pedro siempre fue un hombre de labios muy ligeros para maldecir. Maldecía con frecuencia. Era su forma de ser, ¿verdad? Un mal hablado, como decimos nosotros. Es lo que dicen algunos. Pero más allá del hecho de que Pedro haya vuelto a su forma, a su estado anterior, a su vida antigua, más que eso, es el hecho mismo de maldecir. Y hay que entender bien que lo que hace Pedro no es maldecir al aire, maldecir la tierra, maldecir a las personas que lo acusan, no. Así como él está juramentando, él está maldiciendo. Y el objeto de su maldición es la persona a la cual él no conoce. Recuerde que en cierto sentido el maldecir no es pecado, siempre y cuando esa maldición sea validada por el mismo Dios. Por ejemplo, es Pablo quien dice que todo aquel que predica otro evangelio sea ¿qué cosa? Anatema. No es pecado maldecir. No es pecado. Así que lo que Pedro está haciendo aquí es algo que también en Gálatas, tal como ha predicado mi hermano Isaí, ha hecho antes. Volvió a hacer. Y es mezclarse una vez más entre sus pares, entre sus semejantes, entre los judíos. En aquella ocasión en Gálatas no quería ser visto comiendo con los gentiles, que ni se lavaban las manos. Aquí, en el patio de Anás, él no podía ser el único judío de todos los que estaban allí, que llamaban anatema al blasfemo de Jesucristo. Él no podía ser ese hombre. Él no podía estar allí dubitativo, con dudas. ¿Será realmente él merecedor de este juicio? No, él no podía estar allí así. Todos los que estaban allí blasfemaban el nombre de Cristo. Pisoteaban su nombre y lo maldecían. Así que él
para llegar a la culminante negación de su propia identidad. Él dice, maldito sea el nombre de Jesús. Anatema, blasfemo, aquel mismo que él llamaba maestro. No hace falta que le diga, Jesús mismo lo dice cuando habla de la ira, y él dice, no llames a tu prójimo fatuo o necio, no lo maldigas. También habla de los enemigos y dice, bendícelos. No hace falta que profundice sobre esta ley. Pero lo que está haciendo Pedro es un pecado que no hay forma de medir. No hay manera de describir la profundidad del pecado de Pedro. No hay manera, sin sentirnos incómodos, de decirlo. Y es exactamente por eso que muy poco usted va a escuchar esto. Usted va a hablar de que sí, Pedro negó a Jesús, pero Cristo lo perdonó. Cristo mostró su gracia, su amor, su bondad. Y ese será el centro de toda la predicación. Yo creo que el centro de esta predicación es este. El énfasis en la negación de Pedro. El detalle con el cual los narradores lo hacen notorio. Y debemos hacer énfasis en ello. ¿Pero por qué? Bueno, es una advertencia para todos nosotros. Es un llamado de atención. Es el mismo que caminó juntamente con Cristo. Es el que estaba cerca con Él. Es el que era separado de entre los discípulos. Pedro, Juan y Jacobo. Era separado como un grupo selecto que estaba más cerca de Jesús. Él era uno de ellos. Aún así, ante la presión, ante la aflicción, ante el miedo a la muerte, ante el miedo a la necesidad, ante el miedo a quedar solo, ante el miedo, sucumbió y negó y pecó y maldijo a Cristo. Contra Dios fue su pecado. Contra el mismo Dios pecó. No fue contra su hermano o su amigo, un miembro de la iglesia. Era contra Dios mismo. Su propio Salvador. Su propio Redentor. Él lo maldijo. Pero así como Caifás no tenía la más mínima idea de la veracidad de sus palabras, asimismo Pedro no tenía ni la más mínima idea de que lo que estaba haciendo era parte del plan de Dios. Era parte exclusiva y al detalle de los eventos que eran necesarios que ocurriesen para que Cristo muriera y fuese nuestro sustituto en la cruz del Calvario, Salvador nuestro. ¿O no es el mismo Pablo que dice que él se hizo maldición? Él fue maldito. Es el mismo Pedro quien describe a Jesús como una oveja que fue al matadero. ¿Quién mejor para describirlo de esa manera que Pedro, quien vio mientras Cristo, ¿verdad?, iba en el camino de muerte? Permítame continuar con esto y decir dos cosas más. Uno, ¿qué nos enseña esto acerca de nosotros? ¿Quién es Pedro para nosotros? ¿Acaso somos nosotros Pedro, como hemos escuchado popularmente? Podríamos decir que sí, claramente. No hay ninguna forma de negar que de alguna u otra forma nosotros hemos, en algún punto de nuestra vida, pecado como Pedro. Hemos llegado a negar a Jesús de alguna manera. Quizá no del mismo grado, quizá no de la misma forma que Pedro lo hizo, pero lo hemos hecho. Nos hemos avergonzado de Cristo. Nos hemos ocultado
de nuestra identidad. Cuando los hombres nos identifican como cristianos, probablemente muchos hemos dicho, no, yo solo asisto a la iglesia, ¿no? Puede que haya sido el caso de nosotros. O puede que en un caso extraordinario, cuando teníamos una oportunidad brillante de decir yo soy de Cristo, dijimos no. Cuando pudimos testificar de Jesús, no lo hicimos. Esto puede ser una forma de negar a Jesús. Pero creo que hay una analogía de un pecado que ya se oculta en nosotros, que muchas veces no tomamos en cuenta. Y para ello se encuentra en Juan 13, cuando Jesús anuncia en Juan la negación de Pedro. En Juan 13 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, ya esto lo vimos anteriormente, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Jesús se lo está advirtiendo. Jesús en Juan le dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Qué dice después Pedro? Mi vida pondré por ti. Nótese la profundidad de esas palabras. Yo pondré mi vida en lugar tuyo. Si tú tienes que ir a morir, tú no morirás, yo me pondré en tu lugar. Antes de eso no hubo un lavamiento de pies y Pedro le dijo, no me laves los pies, yo tengo que lavar los tuyos. ¿No fue lo que dijo Pedro? Ahora dice, no tienes que morir por mí, yo tengo que morir por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Qué analogía nos enseña esto? Un ejemplo. Pedro es un ejemplo para nosotros. Una de las doctrinas más hermosas del cristianismo y con la que Pedro más trabajo tuvo. La salvación solo por gracia a través de la fe. Pedro no creía. Pedro, ese es el corazón de Pedro, es el corazón de nosotros, que cree aún cree que podemos ganar el favor de Dios por mérito, por obra, por alguna hazaña loable, ¿verdad? Y decimos nosotros, ¿verdad? Con esto me gano el favor de Dios, con esto tengo la gracia de Dios, con esto tengo la bendición de Dios. Pedro era ese hombre. Pedro no quería reconocer que era necesario que Cristo muriera en nuestro lugar, porque era la única forma que nosotros fuéramos salvos. Él creía que él debía hacer algo. Yo no me puedo quedar con las manos atadas, tengo que hacer algo para ganarme esto. Él es el corazón de Pedro, que en su aparente buena intención realmente está negando ¿qué cosa? La gracia de Dios. David, ¿por qué Pedro fue al patio de Anás? ¿Qué tenía él pensado hacer? Bueno, podemos imaginar muchas cosas. Pero estoy seguro que tiene que ver con esta conversación. Jesús le dijo, no me sigas, no me puedes seguir, no lo vas a lograr. No puedes tomar mi cruz por ahora. No lo vas a lograr. Pero llegará un día en que lo harás. Eso es lo que le dice Jesús. Esa cruz es mía hoy y solo mía. Luego tú la tomarás, cuando puedas tomarla. Debemos reconocer, mis queridos hermanos, que en este camino de la vida cristiana no somos nosotros quien ponemos la vida por Cristo.
La vida que tenemos hoy es porque Él ha puesto su vida por nosotros y no al revés. Es ahora en respuesta de ese enorme sacrificio que nosotros tenemos el poder y la capacidad de poner nuestras vidas en juego por el honor y la gloria de Cristo, pero no para salvarnos a nosotros mismos, para que su nombre sea glorificado, para que nuestros nombres se borren de la historia y solamente quede marcado el nombre de Cristo. Nuestros nombres deben desaparecer, pero que Cristo sea ejemplificado y claramente visible a través de nuestras vidas, de nuestro propio sacrificio. De Pedro se recuerdan muchas cosas negativas. ¿Se acuerdan, no? Todas las negaciones, todas sus imprudencias, su propia debilidad, aún siendo apóstol, su propia ignorancia. Pero de Cristo aún seguimos recordándole. Él es la piedra del ángulo, decía Pedro. Él es la piedra del ángulo que sostiene a toda su iglesia, a todo su pueblo. Y por último, mi querido hermano, dicho esto y entendiendo esto, que debe ser dos advertencias muy importantes para nosotros. Primero, que nos cuidemos de no caer en el pecado y no menospreciar el pecado y las tentaciones. Y segundo, de que lo veamos como Pedro, como la analogía que es de ese pecado oculto de nuestros corazones, que a veces busca el mérito, busca la obra, el favor de Dios a través de aparentes buenas obras, ¿verdad? Cuando este no es así el caso. Debemos depender de su gracia. Pero por último, y lo más importante, David, ¿por qué los 4 evangelistas narran este evento con lujo de detalle? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de Juan? ¿Cuál es la intención de Mateo, Marcos, Lucas? Bueno, cada uno tiene un propósito, pero la intención de Juan la tenemos muy clara en capítulo 20. Él ha narrado todo esto para que usted y yo veamos en las palabras, cada palabra de este libro, a Jesús el Cristo. De que veamos a través de esta negación irónico, la negación de Pedro de Jesús, que podamos a través de la negación de Pedro de Jesús afirmar a Jesús y decir Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque es Jesús el Cristo que ha dicho a Pedro, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Eso, mi querido hermano, se llama profecía. Es una profecía que hace Cristo y que llega a su culminación en la negación verdadera de Cristo, de Pedro de Cristo, antes de que el alba se pose en el horizonte, antes de que los gallos canten anunciando el amanecer de un nuevo día. La negación de Pedro es el cumplimiento de la profecía de Cristo. Y por consiguiente, una evidencia a nuestros corazones de que Jesús es lo que siempre dijo que era, el yo soy. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, te glorificamos. Y bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta mañana tarde. Pedimos, Señor, que cada una de tus palabras que yacen en este texto retumben en nuestros corazones de día y de noche y que podamos meditar en él siempre, Señor. Que puedan ser un medio transformador para nuestros corazones y que podamos, Señor, ser cada día más como tú. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.